Regresamos a este espacio televisivo, a Vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos compartiendo con ustedes Vivimos para esa noche. Y en Vivir para esa noche queríamos traer primero la lectura de cómo estos discípulos estaban viviendo ese gran acontecimiento, de lo que ellos habían sido testigos de que Cristo había resucitado. Y quería traerlos un poquito sobre la vida del beato Carlos Manuel, que el domingo se celebra el bautismo de él. Y este libro que ustedes ven aquí, un libro que se los recomiendo que lo lean de arriba abajo porque trae bastante información histórica de la vida del beato Carlos Manuel. Y en ese libro yo encontré, cuando lo estaba leyendo, unas características que son importantes que tú y yo como cristianos tengamos, y que las quiero traer a la luz de que podamos mirarnos en ella si realmente estamos viviendo con esas características como cristianos que somos. El libro que nos comenta, este libro lo escribió el padre José María González. En este libro se nos comenta que el beato Carlos Manuel siempre andaba con un librito. Siempre andaba con un librito en su bolsillo y con ese libro vivía su vida como tal. Y el librito que se llamaba era el librito Apóstoles en el propio ambiente. Imagínense el título nada más que tenía el libro, Apóstoles en el propio ambiente. Ahorita lo hablamos, en el ambiente de qué, en aquel tiempo donde estaban ahí los discípulos en su propio espacio, cómo evangelizaban. Pues ahora vamos a pensar en nuestro ambiente, en nuestro tiempo, cómo podemos hacer eso y evangelizar. Pues el beato Carlos Manuel andaba siempre con este libro, y este libro le daba unas características, unas guías, le hablaba un poquito sobre cualidades que deberíamos tener como cristianos. Y una de las cualidades que decía este libro que deberíamos tener era ser personas orantes. El cristiano tenía que ser un hombre orante, porque era el alma más poderosa que podíamos tener nosotros los cristianos. Por medio de la oración podíamos convertir a muchos, y por medio de esa oración podíamos ver también los frutos que podía darnos esa oración. Así que tú y yo tenemos que pensar y tenemos que meditar en nuestra vida si le hemos dicho al Señor, si nuestra oración se trata de un domingo nada más, si nuestra oración es solamente de ir a participar en la Santa Eucaristía y se acabaron los demás 6 días de la semana porque no he vuelto a orar. Pues tenemos que ser orantes. El beato Carlos Manuel vivió intensamente en oración. Esa era la esencia de su apostolado, porque él daba testimonio, y daba testimonio de esa doctrina y de la santidad de Cristo, porque en la oración podía intimar con el Señor. Así que tú y yo tenemos que ser personas orantes. Ese librito con el que andaba el beato Carlos Manuel también le hablaba sobre la palabra. Decía que el cristiano teníamos que valorar la palabra, tanto la palabra escrita como aquella palabra que se hizo carne, que es la de Cristo. Él nos da un ejemplo de esa palabra que podía ser la palabra oral cuando escuchamos las homilías de los sacerdotes o una predicación, o cuando leemos la Santa Eucaristía, la Santa Palabra, pues tenemos que estar asiduos a la palabra. Y el beato Carlos Manuel era asiduo a la palabra, porque constantemente, ¿qué él hacía? Enseñaba la palabra, enseñaba y traducía libros. Cuando yo leía eso decía, él se encargaba de estar traduciendo pequeños libros, pequeños tratados, para que en aquel ambiente la gente pudiera entender la palabra de Dios, pudiera acercarse a la palabra del Señor. Así que asimismo él también alentaba a sus amigos a través de cartas, cómo permanecer en el Señor, cómo permanecer atentos a la palabra del Señor. Y para poder hacer todo eso es porque la vivía en la palabra, conocía la palabra, transmitía la palabra. El apóstol, el buen cristiano, vive con la palabra y deja que la palabra haga y trace su camino. Y otra palabra que le decía en ese libro de Apóstoles, decía
decía que teníamos que leer y muchos no nos gusta leer o muchos no les gusta leer. Dicen, pero tengo que leer ahora todo se encuentra en el YouTube, los audiolibros, pero por lo menos lea, instrúyase, porque en la lectura también podemos encontrarnos con el Señor. Decía San Agustín que mientras nosotros oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. ¿Se da cuenta lo interesante que podamos también leer? Y a veces decimos, no, pero yo no voy a leer solamente la Escritura. Pues qué bien, pero también recuérdate que tú eres apóstol en este ambiente, en el tiempo de hoy, en la desesperanza que vive este mundo. Y si tú estás en este tiempo, tienes que conocer lo que está ocurriendo en este tiempo. Pues es bueno también que te leas un libro secular. Conocía yo un padre que me decía, yo me leo un libro secular y un libro cristiano. ¿Por qué? Porque podía conocer el pensamiento del mundo, lo que estaba pasando en el mundo, para entonces así él, como instrumento del Señor, también poder dirigirse al mundo. Pues el beato Carlos Manuel constantemente leía, era amante de la cultura, era amante de la vida religiosa y era amante de buscar esos libros que le permitieran evangelizar también. Así que una de las características que tú y yo tenemos que tener es que tenemos que también ser lectores. Si estoy ahí en mi casa porque no puedo salir, pues entonces no nos pongamos a pensar, musaraña, usemos un libro, leamos una buena lectura que nos permita encontrarnos con el Maestro. Meditemos con los libros también. Y otra cualidad que nos habla el libro es que también el cristiano tenía que aprender a hacer sacrificio. Y esos sacrificios no estamos hablando de mortificarnos, el sacrificio donde teníamos que poner ante todo la cruz primero para que nos fuera ayudando en nuestro apostolado. Y tú y yo sabemos que el beato Carlos Manuel ofreció su enfermedad por todo esto, dio sacrificio. Cuando uno lee este libro, dice así mismo, dice que también en su hospital no quería que le pusieran ningunos medicamentos. Pasó en carne viva ese dolor, pero lo pasó entregándolo por el bien del hombre, por el bien de la humanidad. Otra característica que tú y yo tenemos que tener como cristianos y que tenía el beato Carlos Manuel es que tenemos que andar en la caridad, vivir en la caridad. Y es que él nos permitía también porque se daba por los demás. La caridad está en los dos lados. Es uno en dar algo, pero también nosotros darnos por los demás. Pidamos al Espíritu que nos ayude a ser buenos cristianos como el beato Carlos Manuel. Nos encontramos en un próximo episodio.